Buenas noches, esto es Retrógrades y es un podcast y no un podcast como dicen algunos. Acá entre nosotros Nacho, por ejemplo, todavía no lo logra. Y para ustedes que están ahí en casa quizás practicando frente al espejo, tratando de pronunciarlo bien, sin ningún resultado a la vista, pueden recordar la siguiente regla que es: podcast es una contracción de dos palabras, poder y castigo. Podcast. Bien, esto es un podcast, repito, y esas dos palabras quizás tengan que ver con el tema que vamos a hablar hoy, que es el del odio. ¿Habéis oído hablar del odio? Cuac. Bien, como saben, el gobierno argentino hace poco lo puso ahí al frente y también es un tema que está circulando, creo, a nivel internacional, por supuesto, desde la derecha y quizás también desde la izquierda. Pero nuestra intención acá no es hablar del odio en términos de la política argentina o de la sociedad argentina, sino encararlo desde un método mejor, que es el método socrático, exactamente, muy bien. El método socrático, que consiste, como siempre, en preguntar, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de odio? ¿Qué es odio? ¿Qué es lo que uno puede pensar dentro de sí mismo? ¿Qué respuesta puede traer de sí mismo al plantearse por el odio? Entre los 7 pecados capitales, el odio no está, lo cual quizás sea una punta. O sea, sí está la ira y la envidia y algo más, Nacho. No lo sé, no lo sé. C5, Las 7 virtudes menos. menos aún. Y quizás sea una punta para futura para desarmar el odio, para descomponerlo quizás en otras emociones, pasiones un poco más específicas. Fronterizas. Sí, fronterizas, lindantes o quizás que terminan apropiándose el odio, no lo sabemos. Vamos a ver cómo resulta la conversación. También creo el escenario internacional sugiere inmediatamente algo que quizás resulta obvio, que es la relación del odio con la violencia. En fin, son puntas que veremos más adelante luego de forzarlos a escuchar lo que sigue. En lo personal, a mí el odio se me hace algo como imposible. Siento que es un sentimiento ficticio, por así decir, o que depende de algún tipo de ficción, de alguna insistencia en algo exagerado y construido también. Construido de una manera tan rígida y tan saturada que resulta totalmente vacía. Pero en una conversación preliminar, Nacho quizás tiró una punta de la cual podemos partir, que es el odio como una fijación y como un foco. No sé, Nacho, si querés decir algo al respecto. Sí, tiendo a pensar digamos, la conciencia como un fluir y la necesidad de crear ciertas estabilizaciones en la conciencia, llamémoslo hábitos, llamémosle recurrencias, y que el odio es una de esas formas, pero que creo que tiene como característica la fijación, ¿no? Es decir, que por un lado el odio debe estabilizarse en la fijación de un objeto odiado y simultáneamente también uno tiene que generar esa pasión como esa recurrencia, ¿no? Que es el odio y uno se transforma en el sujeto odiador, ¿no? Y me parece que una de las características que tiene el odio es que solamente se ahonda en sí mismo, ¿no? Es decir, no hay un desarrollo, un despliegue del odio, más que de alguna manera una fijación que se transforma cada vez en algo más reificado, más cosificado, ¿no? Y de alguna manera va como carcomiendo a la persona que se transforma en un odiador y de la cual
es difícil, le resulta difícil o no resulta difícil como seres humanos salir, ¿no?, del odio, más que de alguna manera desarmando ese entramado que se fue consolidando en la conciencia. Solamente un elemento, perdón, no quiero centralizar ya desde el comienzo, pero simplemente que vos decías, hay algo ficcional y hay algo exagerado y construido. Y es cierto, ¿no? Pero hay también algo del orden, creo yo, de la sedimentación, ¿no? Algo se sedimenta y va generando ese odio que quizás uno no tenga mucha conciencia de cuándo se fue generando, pero que hay algo que no es simplemente, digamos, uno diría, sí, es una ficcionalización, pero no es un acto del cual sea puramente voluntario, ¿no? Del cual uno tenga conciencia que está generando odio en uno mismo, está construyéndose el odio, como que se va gestando, ¿no? Sí, ahora bien, por un lado, esa sedimentación no es justamente algo que, si la conciencia es un fluir, la sedimentación de alguna manera es una falsedad de la conciencia o algo, digamos, contrario a Correcto. la conciencia misma. Y por otro lado, para explicarlo, el foco se me ocurre a mí, por ejemplo, pensar en una persona, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría ser Cristina, podría ser Macri, ponele en la política argentina, ¿no? Que son como el significante principal o originario de toda una radiación de ideas que terminan reconduciendo al mismo centro y conduciendo al mismo sentimiento, ¿no?, de rechazo así feroz. Y en esa irradiación hay como un movimiento mismo del odio, que en sí mismo, digamos, como núcleo, es una cosa totalmente estática y saturada, pero que tiene su fruición. Creo que hay como una satisfacción en el odiar, ¿no? Y en encontrar todo el tiempo formas de, no de resignificar, sino de volver de vuelta a ese centro. O en todo caso de extraer de ese centro algún tipo de idea, como si uno fuera un boomerang, ¿no? Que, digamos, que vuelve con la energía que uno le dio Claro. en un comienzo. Y en este sentido también anula el sentido, es decir, anula el movimiento, así como anula el fluir de la conciencia, decís vos, también anula el sentido de la realidad, digamos, todo el movimiento de la realidad y la incertidumbre y las aperturas y también las clausuras que hay dentro de la realidad, ¿no? Como la ondulación se achata, por así decirlo. Bien, no, yo estoy totalmente de acuerdo en ese punto y quizás aquello que va a favor del fluir de la conciencia en el odio es lo que vos decías recién con esta fruición. Lo único que se mantiene vivo en el odiador es que sigue disfrutando de ese odio, incluso de manera perversa, porque esta idea decía, ¿no?, que lo carcome. Como lo mostró Freud, muchos de nuestros placeres en realidad son autodestructivos. Entonces la persona conscientemente dice, no, ¿cómo voy a estar yo disfrutando de esto? Ojalá pudiera destruir esto que odio para poder tener verdaderamente un disfrute, un placer, cualquier cosa que sea, porque con la destrucción, y es mentira, es decir, sin esa recurrencia, esa persona no tendría ninguna fuerza vital, digamos, para también poder gozar de algo, ¿no? Entonces ese es el único movimiento que persiste vital, incluso en el odiador, ¿no? Y el carácter que hace estático también del objeto odiado es que todas las manifestaciones no son más que, como decías recién, ¿no?, irradiaciones de un mismo núcleo sustancial, estático, que es aquello que es odioso, odiable, ¿no? Que incluso también la persona que odia pretende que todo el mundo odie lo mismo, ¿no? Y que tenga la misma percepción, porque lo pone como del orden objetivo, no es que él odia, sino que esto es odioso en sí mismo. Entonces pretende que todo el mundo se una a su odio, ¿no? Entonces cuando encuentra una réplica se encuentra efectivamente hermanado, y mientras que cuando no lo encuentra también de algún modo es cómplice de eso odiable, ¿no? Sí, o sea, ambas cosas alimentan el odio. Correcto, Encontrar una comunidad de odiadores quizás de un modo positivo y familiar, falsamente positivo, correcto. eh, y sentirse aislado desde el rencor, ¿no? O sea, se alimenta desde el hecho de sentirse el único que posee esa verdad con respecto a aquello que merece ser odiado o lo que fuere. Y pensaba con respecto a esto que decías no hay sentimiento vital para el odiador, ¿no? Para quien odia, digamos, no, por más que destruya el objeto odiado, no es que luego pasa a otra cosa y que finalmente se libera de un peso que lo estaba aplastando. Con respecto a esto, saco el caso de Evita, Viva el Cáncer. No es que la gente que
que la gente que se puso contenta con la muerte de Evita haya con eso cesado su odio a Evita, porque Evita ya no estaba, como si fuera un problema objetivo, empírico, por así decir. De lo que se trata ahí era justamente un foco que sobrevive a su propia muerte y cuya muerte es un episodio absoluto como una celebración del odio, al contrario, ¿no? Es como ahí el odio encuentra una expresión total, ¿no? Absoluta, para luego seguir persistiendo en el odio, que históricamente se prolonga, se proyecta y... Y tenés razón también cuando vos decías de la violencia, ¿no? La violencia puede ser una de las formas de la celebración del odio. Es decir, que está gestado por el odio y ahí logra su liberación como un hito, pero no es que anula el odio porque no es una bronca contenida que logra luego manifestarse y logra una expresión. No hay expresión para el odio, me parece, ¿no? Que la satisfaga, digamos. Sí, es que a todo esto también iba yo con esto de que es una cuestión imaginaria. En la medida en que, digamos, la frontera del odio sería la de destruir a su objeto y que no se contenta con la destrucción de su objeto, en todo caso se regocija, pero no se apaga, no se satisface, me da la impresión de que el odio siempre tiene esta base, este fundamento imaginario en el cual alguien, o sea, el odiador, está exacerbando el sentido de lo que sea que esté en juego en el objeto odiado, ¿no? Lo que sea que ponga en juego el objeto odiado, que además me parece es siempre algo del orden de lo propio, como si vos dijiste en una conversación preliminar, viniera a saturar el espacio, ¿no? Con una especie de, si se quiere, ajenidad, por ejemplo. El caso de Evita me parece bastante claro, ¿no? En ese sentido de la ajenidad con respecto a la burguesía, por ejemplo, o lo que fuere, ¿no? En el caso de, por ejemplo, los conservadores yanquis, los liberales, lo que ellos llaman liberales, desestabiliza o, digamos, viene a poner de vuelta en juego, en jaque la configuración del mundo propio, ¿no? Del mundo que ellos tienen. Que a su vez, perdón, eso propio también es algo imaginario, en el sentido de que también es una fijación y es una ficcionalización. ¿Qué es lo propio? Es una identificación también falsa, ¿no? Exacto. Eso queda clarísimo en que quienes, los conservadores que odian a los liberales, a su vez reivindican su conservadurismo de un modo muchas veces caricaturesco. Digamos, sobreenfatizan aquello que, por ejemplo, no sé, los aspectos masculinos o los aspectos tradicionales, como cualquier discurso que cierra el sentido sobre sí y lo único que puede hacer es saturar el color de lo que ya tiene, ¿no? Como lo hace el nacionalismo y demás, como hemos hablado en otros programas acá. Entonces es un juego imaginario en el cual lo propio está en juego, si se quiere, de un modo imaginario, y a la vez se proyecta una amenaza que también cubre el campo de una manera total y totalmente falsa, no sé si totalmente falsa, pero quiero decir falsa, ¿no? Y lo loco en este punto, me parece a mí, que está muy bien precisado lo que estabas diciendo desde mi punto de vista, es que justamente al ficcionalizar lo propio, también está generando la posibilidad de volverte objeto del odio del otro, al cual no se ha proyectado antes como odiado, ¿no? Entonces se retroalimenta en sentido de que empieza uno a trabajar con una identidad falsa, identificarse con ello y hacer gestos identificatorios, ¿no? Y reivindicatorios de esa identidad también fija, lo cual permite que después otros odien eso también, ¿no? Entonces, de alguna manera se retroalimenta el odio, ¿no? En una partida que desde el origen es una ficción, ¿no? Los bandos, ¿no? Y es una relación especular, Claro. ¿no? En ese sentido, vos, Nacho, en las ya famosas conversaciones preliminares, hablabas del carácter maniqueo del odio, ¿no? Y bueno, es precisamente una duplicación, una mera inversión, ¿no? Donde los polos de la oposición se confirman recíprocamente. Y en ese sentido, me interesaba también esta dimensión
inmemorial o este aura de eternidad, no sé si aura o fuerza intemporal o atemporal que tiene el odio, ¿no? Donde vos también, Nacho, indicabas, uno no sabe bien de dónde viene, ¿no? La pasión del odio, ¿no? Y es que por otro lado, en ese no saber de dónde viene, en esa extranjería, por decir así, incluso a veces es heredado el odio, es como pasión, ¿no? Es decir, el odio atraviesa el tiempo, en este fluir del que hablabas vos, pero a la vez lo niega, ¿no? Lo inmoviliza. Y en ese sentido yo pensaba en el odio como pasión política, porque si bien obviamente uno odia o se puede odiar a... pues yo en general creo que no odio, o quiero pensar que no lo hago, pero en cualquier caso, digamos, es posible odiar en términos personales. Creo que el odio tiene un protagonismo mayor en la escena política comunitaria, ¿no? Pensando en esta cuestión de lo propio, de lo identitario, ¿no? De los conservadores en Estados Unidos, o del peronismo, o del conservadurismo en Argentina. Es una pasión política, ¿no? Y lo que se niega entonces, ahí volviendo a la cuestión del fluir y de la eternidad y el maniqueísmo, es la voz del otro, ¿no? Es decir, es el fluir ya no, digamos, de la conciencia, sino el fluir de la escena pública, de la conversación pública, de la discusión, de la disidencia. Es medio un lugar común lo que estoy diciendo, ¿no? Pero también en algún punto esto podría explicar por qué incluso los más dogmáticos defensores de la libertad de expresión encuentran un límite, o pueden o buscan encontrar un límite en la censura de los discursos de odio, ¿no? Porque de algún modo implica la negación de la conversación pública. Hay un par de puntas ahí. Con respecto al odio como una cuestión heredada o atemporal y demás, quizás Nacho vos lo mencionabas en la conversación preliminar, casi diría como una cuestión técnica, en el sentido de que en la medida en que justamente es la negación del fluir de la conciencia, no tiene tiempo, es decir, no entra en el tiempo de la conciencia, en el movimiento de la conciencia, y en tanto es inmóvil, es también atemporal. Ahora bien, en la medida en que tiende a poner en juego algo de lo propio, al menos los odios conscientes, porque pueden haber quizás odios de otra naturaleza un poco más esquivos, que no son inmediatamente identificables así, ¿no? Lo cierto es que además, si ponen en juego algo de lo propio, y ahí lo propio y la puesta en juego son ambos imaginarios, ¿en qué medida son realmente lo propio? ¿En qué medida está puesto? ¿Entendés? Como termina siendo también un juego un poco raro. O sea, en ese sentido, no sé si lo eterno se riñe con una mecánica identificable, ¿no? Como reacción. Vos habías también usado esa palabra antes. Es decir, el odio nace, por ejemplo, pongo un ejemplo clarísimo. Te cae una dictadura encima, te cae Maduro encima, y el odio nace ahí, con Maduro. Es decir, la persona que viene a obturar tu vida, a quitarte tus derechos, a apoderarse de tu país, de tu lugar, y etcétera, etcétera. Y también, digamos, quizás un ejemplo que le da otra dimensión a lo propio, ya no tan imaginaria. Claro. Sobre todo porque, perdón, un paréntesis. Sobre todo, digamos, le quita esa dimensión imaginaria, porque el punto de partida ahí no es tanto reactivo, por decir así. Y es decir, a la base del odio a un tirano no está la impostación de lo propio. La propiedad no es imaginaria. Ahí está algo que también mencionaba Nacho. Nacho, como notarán, sí, escribió un texto extraordinario en nuestras conversaciones preliminares. Pero digo, no. Pero que nunca se conozca, lo único. Es el odio como producto de la impotencia. Y decías, Nacho, hablabas también del odio como una pasión secundaria. Entonces yo pensaba, digo, si el odio es en efecto una pasión secundaria, la pasión prima, y es la pasión
que deriva de la impotencia, entonces la pasión primaria sería la de la potencia, Claro. digamos así, la de una vitalidad coartada, ¿no? Entonces digo, ahí, en el caso del odio a un tirano, me pregunto si no habría que reformular la noción de odio para ese caso, ¿no? Una vez Em, lo discutimos con Ale, frente a un tirano, si cabe o no la ironía, ¿no? Que es una de las formas de no odiar y de generar posibilidades. Y a veces parece que la ironía es impotente frente al poder de un tirano, o incluso es banal, porque ante un tirano, vamos al ejemplo de Chaplin, ¿no? La película de Chaplin, ¿cómo se llama? La del tirano. El gran dictador. La del dictador, ¿no? Que es un poco contemporánea a Hitler. ¿Es efectiva o no es efectiva? Porque yo no dejaría tan rápidamente creer que lo propio es algo imaginario. Imaginario no lo estamos oponiendo necesariamente a algo real, factual, pero efectivamente cuando digamos, una nación es una construcción imaginaria, una cultura es una construcción imaginaria. La apropiación que un tirano puede hacer de una nación o de una cultura o de formas de la convivencia también es imaginaria. Por lo tanto, hay formas también alternativas para reaccionar a esa impotencia que genera efectivamente un tirano. Por supuesto que un tirano también implica la violencia física, etcétera, y no dejan de, quiero decir, en ese sentido, es posible generar, el arte es una forma también de reacción ante esa impotencia, ¿no? Y no me parece inefectivo para la construcción humana también de potencia de vida, ¿no? Bueno, el tirano también suprimiría, en un caso total, la posibilidad de ese arte, la posibilidad de esa ironía. Es decir, te quitaría la voz, ¿no? Y en ese sentido, no sé qué posibilidad abre para... Pero mi pregunta es ¿por qué tiene que hacerlo? ¿Por qué se ve la necesidad? Efectivamente, Hitler lo que hizo fue eso, digamos, la construcción un poco lo que estudia la Coulabart y Nancy, es la construcción estética, ¿no? Del nazismo y del poder nazi, que tiene que ver con esto, como saturar, como bien decías vos al principio, el espacio también de lo imaginario, ¿no? Exacto, iba a decir exactamente eso, digamos, una saturación del espacio simbólico. Y ahí lo imaginario es real, es decir, el espacio simbólico donde uno vive es su realidad quizás eminente. De ahí también que muchas veces uno odie, o sea, que se pueda odiar o que el odio se manifieste por más que en las condiciones de vida propia no haya ningún cambio. La gente, por ejemplo, que odia a Cristina u odia a Macri, quizás, digamos, su vida materialmente, empíricamente, se siguió desarrollando del mismo modo, pero el espacio simbólico de la comunidad se ve obturado y ahí también se juega lo propio. Entonces, quizás esta es una calificación o una revisión respecto a lo que decíamos antes de poner lo imaginario como meramente ilusorio. Que de todos modos, vuelvo a decir, sí creo que, al menos es el caso en muchos odios que circulan, por así decir, hoy, odios históricos, como los odios raciales, por ejemplo. Es decir, están basados en una idea tan patentemente absurda que siento yo que es como alguien que se dice racista, es casi como si fuera una afirmación que no tiene sentido, como al modo, no sé si Wittgensteiniano, pero es como, Sí, sí, sí. digamos, eso no genera sentido, ¿entendés? Y parecería ser que las razones son a posteriori, ¿no? O sea, para justificar un odio ya anterior, y hay algo de lo ficcional que vos decías, e incluso de lo exagerado, ¿no? Es decir, que cualquier razón es como agua para el mismo molino, pero el molino no está hecho de razones, ¿no? Pareciera ser, Claro, ¿no? claro. Y una cuestión que también estamos rondando fantasmáticamente, que lo imaginario también tiene que ver con lo fantasmático. Quiero decir, con que aquello que no se puede localizar es un poco paradojal, porque por un lado el odio quiere localizar su objeto de odio, quiere precisarlo, y diría, no, yo odio esto específicamente, pero en realidad eso que se odia pareciera ser como es una instancia para que algo que no tiene tiempo, ni espacio, ni lugar, se pueda de alguna manera realizar en esa imposibilidad de localizarse. Entonces,
en ese punto es que como hay algo fantasmático del objeto odiado, es decir, que no se precisa específicamente qué es lo que se odia, por eso puede luego volver, ¿no? Siempre la cuestión es que aquello que odiamos está al acecho. Incluso vencido el objeto o la localización, no nos podemos dormir porque sabemos que estas fuerzas del mal, en esta idea maniquea, como decía Tommy, pueden resurgir, ¿no? Y tomar forma en otras manifestaciones que son los hijos de aquello que odiamos, o en formas muy sutiles, ¿no? Que hay que saber observar y ver. Entonces pareciera ser también que la persona que odia es tomada por un fantasma de un odio que tampoco tiene tiempo y espacio, ¿no? Y de repente, en esa cuestión fija, la persona se vuelve simplemente un ejemplar más de los que odiaron en la historia, ¿no? No sé si me logro explicar, ¿no? Y vos recién, Nacho, hablabas del mal, ¿no? Y en general, aquel a quien odiamos es el depositario del mal, ¿no? Y incluso de un mal radical, ¿no? Es el sujeto del mal, es la subjetividad del mal, ¿no? Entonces hay una subjetivación del mal, hay una subjetivación incluso de la violencia, ¿no? Y en ese sentido yo pensaba en Arendt, ¿no? Y en el desplazamiento que propone ella respecto de los modos de concebir el mal, ¿no? O por ejemplo, la representación de los grandes victimarios históricos, la representación de los jerarcas nazis, la representación de los jerarcas de la dictadura argentina, y pongo este caso porque, como saben, acaba de estrenarse esta película de la cual hablan todos, 1985, donde se representa a los jerarcas militares como monstruos, ¿no? Que era precisamente aquello que Arendt buscó evitar, ¿no? No porque no haya una dimensión monstruosa en el nazismo, por supuesto la hay, ¿no? Pero la noción de un mal banal tiene que ver, y de la banalidad del mal, tiene que ver precisamente con eso, en algún punto con humanizar a los agentes del mal, aún si han sido deshumanizados o si han perdido la humanidad, ¿no? Pero está allí la posibilidad de encontrar en ellos la capacidad de la palabra, la capacidad del pensamiento, una capacidad que ha sido obturada. Esa operación implica la posibilidad de superar el odio. Es decir, la posibilidad de desandar ese camino de substancialización, de solidificación, de cristalización, de saturación que mencionabas vos, que mencionaban los dos, ¿va? Y de asumir en todo caso que la violencia o el mal es algo que circula y que puede acontecer, no producto de una voluntad, sino producto de la fragilidad de la escena de la acción, ¿no? Claro. Varias cosas quiero señalar. Pero una salvedad, ¿no? Por supuesto, esto no quiere decir que no haya mal y que no haya agentes del mal. Y que todos los males sean equivalentes, por supuesto. Por supuesto, claro. Varias cosas. Con respecto a, primero, lo que decía Nacho de el odio heredado, etcétera, etcétera. En el caso de Argentina, yo creo que casi conscientemente es vivido así, ¿no? Es decir, bueno, para Borges, Perón era la reencarnación de Rosas, y para nuestra generación, los Kirchner fueron la reencarnación de Perón, del mismo modo que Macri era la reencarnación de Videla, y en general el orden, digamos, la derecha, entre comillas, de un modo muy vago, etcétera, etcétera, era la generación del 80, si quiere, es la oligarquía. Argentina vive, creo, esa trama de odio de un modo más o menos consciente, es decir, tiene como una conciencia de su odio histórico. No sé si una conciencia es la palabra, pero quiero decir, digamos, se repite ese fantasma, ¿no? Y hay un trabajo con el significante también, ¿no? Los montoneros, las montoneras. Sí, exacto. Bueno, eso por un lado. Después, a lo que dijo Tommy respecto de la encarnación de lo maligno, ¿no? Moby Dick pensaba para Ahab, para el capitán, y hay una parte donde lo dice así específicamente: la ballena es la encarnación de lo malo, de todo lo maligno, de todo lo podrido y miserable y malicioso que hay en este mundo, y él es el espejo de eso, es decir, el odiador, que carga con un odio que es justamente atávico, inmemorial. Tengo el texto acá, dice: the sum of all the general rage and hate felt by his whole race from Adam down. Es decir, la suma de toda la rabia y el odio sentida por su raza
desde Adán para acá. Perdón por la traducción apurada. Decía, Ahab carga con ese odio atávico para descargarlo sobre la ballena. Y tercera referencia que quiero hacer, en el sentido último de esto que decía Tommy respecto de desarmar el odio, el testimonio de Liliana Segre, que es una sobreviviente de Auschwitz y parlamentaria italiana, no sé si fue parlamentaria o si es todavía parlamentaria europea también, en fin, una senadora vitalicia italiana, y cuenta que en la marcha de la muerte, cuando se estaban yendo de Auschwitz, cuando los alemanes se llevaban a los prisioneros, en un momento tiene la oportunidad ella, habiendo dejado de lado su pistola un comandante, de agarrar la pistola y matarlo. O sea, tiene el impulso de hacerlo, y es muy tremendo el escucharla contarlo. Tiene el impulso de hacerlo y un impulso de odio. Cuando está por agarrar la pistola se da inmediatamente cuenta de que es imposible para ella hacer eso. No por temor, sino porque no hay odio. Y no porque no quiera racionalmente ser como su victimario y convertirse en él. Simplemente se da cuenta de que ahí el odio se enfrenta con su propia esterilidad. Se enfrenta consigo mismo y se da cuenta de que es nada. Entonces, me parece interesante que, retomando el tema del tirano, ¿no? Que efectivamente se apropia de lo propio, en un caso como los sobrevivientes de Auschwitz, que es una expropiación completa, no se haya manifestado, al menos en estos casos, digamos, el odio termina disolviéndose cuando se enfrenta así de manera tan directa con su objeto, termina en estos casos, evaporándose. Buenísimo. Quiero un par de cuestiones. Una es que me parecía muy preciso esta cuestión de que no es que uno no odia, porque si no uno se convierte en lo que el otro es, sino que vos hablaste de una disolución del odio, que en realidad se muestra en ese cara a cara que había algo que no era real, ¿no? Y entonces pensaba lo siguiente, que si bien por un lado, el que odia trata de fijar o estabilizar su objeto de odio, cuando el otro odia y se estabiliza a su vez en su odio, como que retroalimenta el odio. Entonces, de alguna manera, si bien el odio nace de una asimetría, fruto de esta impotencia o saturación del sentido, como decíamos antes, por el otro lado, se retroalimenta cuando el objeto odiado, a su vez, se comporta odiante. Entonces también Totalmente. se genera, ¿no? O sea, su propia ficcionalización, digamos, de alguna manera copia casi un poco sartreanamente, estamos hablando, ¿no? En el sentido de que el otro ya empieza a actuar a imagen y semejanza de la imagen proyectada por el que odia, y entonces de alguna manera los odios se retroalimentan y ahí ya tenemos una historia del odio, ¿no? Si bien eterna y fantasmática, generadora de una temporalidad, de una historia, de una narración, ¿no? Por un lado eso, por el otro me parecía muy bueno que hayas traído a Moby Dick, y también porque Moby Dick es la odisea de una obsesión, ¿no? Es una historia de una obsesión que es más interior que exterior, y efectivamente quien odia también tiene ese recorrido. Y pensaba yo en la película que yo había dicho también de Antin, Muerte al Castigo al traidor. Castigo al traidor, gracias, que tiene que ver con esto, y también tiene un momento de alguien que está persiguiendo. En un momento él dice, no está persiguiendo a alguien, pero él se siente perseguido, ¿no? Como que el que odia también reconoce que hay algo que lo está trascendiendo, que lo está también encarnando como una figura, insisto, fantasmática, que él tampoco tiene que ver con ese fluir de la vida o de la conciencia, que no se puede identificar con ninguna figura, y menos aún con una figura estable, ¿no? Entonces, cuando también llega ese cara a cara, él también desiste, ¿no? de destruir su objeto del odio, reconociendo también de que ahí hay algo que es falso, de que todo ese recorrido lo puede de alguna manera disolver, ¿no? Pero lo disuelve vitalmente, no conscientemente, porque hay una forma que también decir, bueno, ¿cómo se vence el odio, ¿no? Por decir una manera, y hay una forma muy odiosa de vencer el odio, diciendo, yo estoy más allá del odio, que es esta cuestión del amor vence al odio, que en realidad es una forma del resentimiento, esa lógica del amor. Simplemente es, yo me configuro como el objeto que es odiado y no me importa el odio que se proyecte sobre mí. Y eso lo único que hace es desatar más odio aún, ¿no? Y alimentar también esa figura
odiada del odio de los otros, ¿no? Entonces también eso en realidad no desentraña, no desarma el odio, sino que lo justifica, ¿no? Lo va consolidando. Sí, lo desarma prescindiendo de aquel quien odia, ¿no? Prescindiendo de una interlocución con o del rostro de aquel que odia. Por eso me gustaba tanto esta idea del cara a cara que mencionabas vos. Yo también había traído antes la cuestión del juicio de las juntas, en realidad no específicamente el juicio de las juntas, traje implícita, tácitamente el juicio de Nuremberg o los juicios de Nuremberg, pero les había comentado en las conversaciones preliminares respecto del proceso sudafricano, que en ese sentido me parece interesante, ¿no? Porque en el proceso sudafricano, aún en mayor medida que en el proceso político argentino, de la dictadura, la última dictadura argentina, o bueno, no en mayor medida que en el caso del nazismo, pero ahí también había un componente racial muy arraigado del régimen del apartheid, y por lo tanto era una sociedad atravesada por el odio. Y el dispositivo jurídico, judicial y sobre todo ético-político que ellos implementaron, y quien lo implementó fue un obispo, Desmond Tutu. Digo esto porque inevitablemente hay una resonancia religiosa, fue el de la posibilidad de una reconciliación, ¿no? El de la creencia en la posibilidad de una reconciliación dada a partir del encuentro cara a cara, que creo que remite a lo de Segre que mencionaba Ale, entre la víctima y el victimario, ¿no? Donde el victimario debe reconocer sus crímenes y por lo tanto humanizarse, ¿no? Me parece, en algún punto. Es decir, desustancializarse y romper esa escena especular. Creo. Pero igual, en fin, no sé si me estoy Sí, yendo. creo que así como hay una fruición personal e íntima y interior del odio, de la que hablábamos al principio, esa misma fruición se espeja y se vuelve una fruición de a dos, como decía Karina Mazzocco, o conjunta, ¿no? Sobre esto de la fruición quiero decir algo más adelante. Ahora quería enfatizar esto de la relación especular del odio que se rompe en el encuentro cara a cara. Y creo que eso en parte va en aparente contradicción con lo que se decía al principio. O sea, si el odio necesita focalizarse, si necesita, si requiere de una figura, de una persona, sea Macri, sea Cristina, sea quien fuere, o sea, de un rostro que sea la expresión y la encarnación y el núcleo de ese odio. Por otro lado, cuando la relación personal sugerida ahí se vuelve real, eh, termina desmintiendo ese odio. O sea, por eso creo que el odio quizás se proyecta en un odio personal, personalizado, pero me parece insostenible en una relación efectiva, o sea, en una relación cara a cara. Porque ahí el odio no puede insistir en su clausura y en su inmovilismo. O sea, no puede reducir a la persona que odia porque la persona misma se abre delante suyo. O sea, pasa de ser, por así decir, pasa de la caricatura al retrato, ¿no? o bueno, pasa a manifestarse en su realidad, en su ser. Y el odio, en cambio, quiere negar ese aire y ese desarrollo y esa articulación con el prójimo. Es decir, quiere negar la relación como tal. Y tiene que impedir justamente que el otro se manifieste, como decías vos, Tommy, con respecto al proceso Sudafricano. sudafricano. Me parece en todo caso que el encuentro personal puede dar pie, o daría pie, creo, en mi caso, a algo así como el desprecio, o sea, un sentimiento distinto, el desprecio como una suerte de indiferencia. Pero aún ahí, o sea, ¿cómo sostener el desprecio? Así como el odio no podría sostenerse en una relación personal, yo creo que al menos yo no podría sostener el desprecio, porque justamente si es un tipo de indiferencia, la persona despreciada termina volviéndoseme indiferente. Y como que no hay positividad en ese sentimiento y no hay un sostén. Termina descartada. Si la persona termina descartada, sea por el odio, sea por el desprecio, sea por lo que fuere, descartada como persona, ya no puede formar parte
mi mundo, no sé cómo decirlo, no puedo sostener esa afección. Y esto me lleva a otro punto sobre la fruición del odio, a raíz de algo que había dicho Nacho. Y el punto es que yo tengo la sensación de que lo negativo en general, y con lo negativo en general me refiero a los conceptos de índole negativa o a la conceptualización de índole negativa, una conceptualización que opera sobre algo dado. A eso me refiero, digamos, a un pensamiento no necesariamente reactivo, pero sí que actúa o opera, me repito, sobre algo ya dado. Y aprovecho con esto a citar a un polémico escritor, Ezra Pound, que decía que una gran parte de la prosa, de la mejor prosa o de la prosa buena, surge de un instinto de negación, de el análisis de algo que uno quiere eliminar. Decía entonces que la conceptualidad negativa tiene una capacidad creadora, Una no eficacia. sé si decir mayor o meramente distinta a la de la afección, por así decir, positiva. Y me remito a un ejemplo. Es más, traigo a colación South Park, que siempre sirve y siempre es bueno y Verdadero. verdadero, exacto. Hay un capítulo que se llama Woodland Critters, no sé cuál es la traducción en español, donde los animalitos del bosque, que son todos tiernos y Ah, lindos. buenísimo, buenísimo, sí. Tipo es como son como los animalitos de las películas de Disney, tipo de Blancanieves y de los Siete Enanitos, Chip Sí, and sí. Dale. Sí, en realidad son unos monstruos sádicos que buscan matar a sus víctimas de los modos más perversos y abyectos posibles y que de hecho discuten entre sí eh, cómo se puede hacer de manera más cruel, ¿no? Y creo que ahí se ve de modo muy claro cómo la imaginación de la crueldad no tiene ningún límite. O sea, en este mismo instante, quien nos esté escuchando, si es que existe algo así como un oyente de este programa, puede imaginar 1000 formas de crueldad y 1000 formas de crueldad peor. A cada crueldad imaginada se le puede agregar otra peor, se puede sumar detalles, tratar de pensar. No me refiero incluso solo a la crueldad física, sino a la crueldad moral. Eh, Formas de destruir al otro, ¿no? Y de pegarle donde más duele. Y siempre pegarle más fuerte y de un modo más feo donde más duele. Eh, Ahí está el Bosco, ¿no? claro, sí. Porque en el Bosco, de hecho, hay una famosa, ¿no?, proliferación imaginativa de la crueldad y de la perversión también, que quizás sería otra figura de lo negativo. Lo cierto es que uno no puede hacer lo contrario, es decir, no hay ninguna figura o imagen o acción que pueda expresar el amor de modo pleno. O sea, la figura de un padre o una madre con su hijo, de una pareja que se abraza o se besa, son todas figuras genéricas y su multiplicación no da fruición al amor. O en todo caso, eh, la multiplicación que uno puede imaginar de ese tipo de imágenes me parece que hace más bien lo contrario. O sea, termina reduciendo el amor, lo termina anulando, lo termina como falseando. Justamente porque ninguna de esas figuras puede dar cuenta de la singularidad irreductible que necesariamente tiene toda relación amorosa o todo sentimiento amoroso real. Y con eso no quiero decir que no que no sea posible la representación artística verdadera del amor, por supuesto que no. Pero creo tiene que haber ahí algún tipo de desarrollo puntual. Y por eso quizás los idilios estoy pensando en la poesía barroca o en Don Quijote, por ejemplo, que está lleno de este tipo de historias, nos resultan a nosotros un poco absurdos, un poco ingenuos, porque es un tipo de amor justamente convencionalizado, si es que existe esa palabra, eh, y un amor sobre todo previo al encuentro, o sea, previo a la relación. La gente se enamora antes de conocer a la persona de la que está enamorada, ¿no? El mismo Quijote con Dulcinea, pero también, de todos modos, ese no es el punto. El punto era el tipo de proliferación y de multiplicación a la que puede dar
eh, lugar la negatividad, ¿no? De vuelta, la operación sobre algo dado. Carcome el odio, decía Nacho. Y por ejemplo, en el bosque uno ve, ¿no? Todas esas figuras que carcomen a la humanidad. Mientras que no puede suceder así con, de vuelta, la afección positiva o el sentimiento positivo que siempre tiene una singularidad y un momento, un darse que se va creando a medida que sucede y necesita estar creándose y no, al contrario, desarmándose o como hace lo negativo o como hace el odio como sentimiento obturado, cerrado y de vuelta, en cierto sentido ficticio. Nacho me parece que no está muy convencido. No, estoy tratando de llegar a la idea, me parece una idea muy potente y profunda, entonces estoy tratando de llegar a ella, pero cuando vos decís, vos no dirías que tiende, por ejemplo, las pasiones positivas, siempre entender esto positivo en un sentido ontológico, ¿no? O sea, vos no estás diciendo que remiten a lo uno, remiten a lo mismo, aunque eso sea irrepresentable, no estás diciendo eso necesariamente, porque esa proliferación, porque en cierta manera en tu discurso yo pensaba que hablabas de lo negativo como una proliferación fuera de sí, ¿no? Como una especie de diseminación o de multiplicación, mientras que en las figuras positivas decías, bueno, hasta donde yo entendía, que no podían ser representadas, pero si tendían todas a lo uno o no ¿A necesariamente. lo uno en qué sentido? Algo uno y por ello es que no podrían multiplicarse, como decías vos, en estas figuras Que creo que negativas. no tendría tanto que ver con la unicidad o con la pluralidad, me pregunto yo, ¿no? Sino con... Yo creo que tiene que ver con la apertura. exacto, exacto. Con una apertura que no puede en ningún momento cerrarse sobre sí y darse una representación. Sí, sin dudas, sí. Sí, sí, es esa cristalización, esa inmovilidad, esa inmovilización que es propia del objeto odiado o del sujeto que odiando sustancializa y inmoviliza, se presta sí, a una iteración, ¿no? A una Por proliferación. eso está muy bien, por eso Tarantino no es tan buen cineasta como dicen algunos. Eh, justamente por esto. Y sí lo es Bresson. No, quería decir un par de cosas porque me parece que son muy importantes. Por un lado, la fruición que tiene el odiador también es privada, ¿no? Como creo que, si bien puede ser compartida con otros, pero es una forma siempre secreta, ¿no? Es el que odia se regocija en el odio y también está representado caricaturescamente, pero también en no sé, desde los dibujitos animados hasta las películas y demás, ¿no? Que el que odia ahí está como encerrado en su odio y también, por otro lado, disfrutando de él, ¿no? Y sufriéndolo a la vez. Eso por un lado. Y por el otro, con respecto, que es algo que dijo Tommy y que rondamos con respecto al rostro del otro y la voz del otro, darle voz al otro. Creo que sería todo un tema, el tema de esto, si enfrentar o no a la víctima con el victimario cara a cara, es una cuestión, me parece que hay que discutirla, hay que pensarla, ¿no? Por las posibilidades también de la perversión humana. Hay algo que también desea muchas veces el victimario, es continuar su carácter de violencia por la palabra o por también por otros medios, ¿no? Entonces también sigue disfrutando de su violencia ejercida de otras maneras, contando, por eso, viste, siempre está también el tipo que comete un delito, comete un crimen y después lo cuenta, eso después le juega en contra, ¿no? Pero que disfruta también contando lo que hizo, recordando lo que hizo, etcétera, ¿no? La perversión humana ahí en ese punto también no tiene fin, como decía Sí, Ale. igual de todos modos, no sé si necesariamente tenían que encontrarse víctimas y victimarios. En el proceso Sí, sudafricano, pero bueno, no importa. esto es un tema. Sí, sí, no habría que idealizar ningún tipo de solución. Ese es el punto. Ese es el punto. Que Yo creo que fue una muy buena solución igual, la eh, sudafricana. después lo discutimos. Fuera de aire. Está bien, déjame decirlo. Quería decir esto porque eso, no hay que idealizar el rostro del otro, el cara a cara. ¿En qué sentido? Efectivamente, el rostro es invisible para Levinas y como tal escapa y subvierte permanentemente toda representación que hagamos sobre él y la del odio es una de ellas, ¿no? También la del amor, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo tipo de fetichismo queda subvertido por esta experiencia casi
digamos así, contrafenomenológica, contraintencional, contra toda intención y toda proyección que podamos hacer. Ese es un punto, digamos, que da un resto posible contra el odio, ¿no? Por lo cual, Levinas diría que el amor es anterior al odio, por esto mismo, ontológicamente está antes, en sentido que es inalcanzable para la posibilidad humana. Es un acontecimiento y como tal el odio es algo que está en nuestro poder, pero el amor de alguna manera nos pasa, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema también discutible, pero lo que quiero... No, pero esto es exactamente lo que decía con otras palabras Ale, Sí, ¿no? exactamente. Digo, la imposibilidad de representar el amor tendría que ver con esta prioridad, precisamente, ¿no? Y con esta apertura Totalmente. que escapa a la representación Ahora, quería en algún punto. y cierro con esto, simplemente la capacidad humana que tenemos de neutralizar también la palabra del otro y el rostro del otro, en el sentido de que la persona que odia necesita que haya un falso dinamismo en el objeto odiado. Es decir, necesita que esté todo el tiempo haciendo algo. ¿Viste lo que hizo Cristina? ¿Viste lo nuevo que dijo? Y dijo algo nuevo, pero es más de lo mismo. Entonces necesito confirmar eso. Pero a veces la palabra del otro logra vencer, pero a veces no lo logra y se logra recodificar en el odio, es decir, se logra volver a decir, no, es más de lo mismo lo que está diciendo o está simulando. Entonces podemos seguir odiando en secreto porque todavía ese núcleo sustancial no se ha modificado. Digo un ejemplo, parece medio banal, pero... para mí el ejemplo acá clave en nuestro mundillo público es Fariña. Fariña era una persona odiable en sus manifestaciones, pero también hizo un vuelco. Y hay personas que siguen diciendo, no, pero en el fondo él sí fue partícipe de esto. Hay algo ahí que es invencible. Y una cosa más y última, por favor, si no me voy a enojar, yo me lo voy a odiar. Simplemente esto, que y en ese sentido el odio es interminable, que era algo que ya me olvidé. Bueno, así estamos. Me doy como conductor del programa la prerrogativa de cerrar esto con 2 puntos. Primero, es notorio y nefasto el punto al que gran parte del periodismo se ha reducido a repetir su indignación una y otra vez con lo mismo. O sea, no creo que se pueda decir que eso es un discurso de odio para nada. O sea, no creo que lo sea en absoluto y creo que acusarlo de serlo delata una falta de interés real por el problema del odio o una falta de entendimiento de lo que está sucediendo ahí. Me parece que es otra cosa. O sea, creo que es una indignación estúpida ante la repetición de lo mismo. Y creo que también hay una fascinación ahí. O sea, en ese sentido tiene como cierta lógica parecida a la del odio. Había pasado también con Trump, frente a Trump, y son dinámicas propias del populismo, ¿no? Y por otro lado, para ejemplificar... ¿Cómo, perdón? Del populismo y de los críticos de los líderes populistas. Sí. Digamos, el tipo de conversación que propone el populismo. Sí. Y por otro lado, para cerrar esta idea del amor como irrepresentable y necesariamente personal, y por eso también quizás el amor político sea más perverso que el odio político, el amor al líder es algo primitivo y oscuro. Bueno, para cerrar el tema voy a citar a nuestro héroe, Carlos Alberto García Moreno, que dice, nunca podrás amarme vivo solo en la TV. Es Chicas Muertas el tema, no sé si lo tienen. Es decir, no puedes amarme porque soy solo una imagen. O sea, nunca me vas a tener enfrente tuyo, nunca me vas a conocer, nunca vas a tener una relación personal conmigo. Veo ahí una mano que se levanta. Última. Tenés un minuto para decir algo más, Nacho. Esto parece Majul cuando dices un minuto, mira cámara. Solamente voy a decir esto, que yo mandé, que va en esta tónica, mandé un cuento de Tolstoy que ustedes lograron no leerlo, creo, en diferentes maneras, como la negatividad, que representa esto. Narra, creo que es El poder de la infancia, se llama algo así el título, pero es una persona que está siendo linchada públicamente y eso es otro punto en el cual se manifiesta esta celebración del odio, ¿no? El linchamiento. ¿Qué está pasando cuando alguien pone toda su violencia contra alguien que incluso ni conoce, ¿no? ¿Qué es lo que se pone en juego ahí? Es una figura fantasmática o imaginaria, como hemos dicho, y hay una turba embravecida que pide la muerte, ¿no? Empieza diciendo así, muerte, muerte, y de repente en el medio de la multitud aparece el hijo de esa persona y el chico dice, ¿qué te hacen, papá?
Y ahí me parece que es el único momento en el cual resplandece el rostro del otro, porque es una mirada inocente, ¿no? Es la mirada de un niño que justamente no carga con todas estas fuerzas, es este fluir de la vida, sin hacer de esto un momento simplemente mágico, pero sí que permite la transformación de la mirada de los otros, y es una mirada, insisto, ¿no? Inocente, que permite ver quizás el otro en ese dinamismo que impide el odio, ¿no? Así que recomiendo la lectura de eso, que es muchísimo mejor de lo que dije. Sobre todo ustedes dos. Perfecto, perfecto. Es un gran cierre. Quedó obviamente en el tintero la idea de referir el odio a otras afecciones como el resentimiento, la bronca o la ira. Pero bueno, siempre puede hacerse otro programa, más corto sobre todo. ¿Quieren despedirse a coro? No, gracias. Bueno, me despido solo entonces. Chau. Chao. Adiós.